Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo, bien. Pero bueno, no vamos a alargar más esto. El nombre del fanfic es ¿Quién soy? Y su autor es Magic. El enlace a su historia en Wattpad estará en la descripción, junto con su historia. Y como siempre les digo, suscríbanse activando la campanita para no perderse ninguna de las historias que estaré subiendo, denle like y comenten qué les pareció. Por último, tanto el fanfic como el anime Fairy Tail no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos autores. ¿Quién soy? Capítulo 2. Debo decir adiós, lo sé. Si tuvieran que darle a elegir una palabra, esa sería, sin duda alguna, silencio. No porque lo deseara, sino porque desde hacía ya varios días era lo único que parecía hacerle de verdad compañía. Llevaban caminando ya 4 días en dirección a la costa, Natsu apenas había abierto la boca y Dimaria comenzaba a desesperarse. Le gustaba la tranquilidad, y no era raro en ella desaparecer un par de días para estar sola en algún lugar apartado, sin que nadie la molestara, pero esto era completamente distinto. Sinceramente, no sabía qué era peor, si su muda indiferencia o saber que viajaba acompañada del ser más poderoso actualmente conocido. Lo hacían con cautela, procurando no cruzarse con ninguna otra persona que pudiera reconocerlos, dando prioridad a la noche antes que al día para avanzar hacia su destino. Ambos habían conseguido ropas anchas y capas que ocultaran su identidad. Natsu, por otra parte, viendo que sus brazos se habían vuelto negros de forma permanente, se los había vendado para ocultar su nuevo color. En el momento en el que se puso también unos guantes, sintió la mirada sorprendida de Dimaria, pero ninguno mencionó nada sobre el tema. Estaba claro que a ella le incomodaba su apariencia, por mucho que se mantuviera en silencio, y Natsu sabía que, por desgracia, no podía hacer nada para regresar a un aspecto más normal. Con el paso de los días su cabeza se había ido aclarando, y a excepción de algún que otro episodio de jaqueca sorpresivo y aleatorio, la oleada de recuerdos terminó por asentarse. Se acordaba de todo, de absolutamente todo y, sin que fuera consciente de ello, su gesto cada día fue adoptando un aire más serio y apagado que el anterior. No sonreía, no bromeaba, y parecía estar sumido en sus pensamientos la mayor parte del tiempo. Ten, dijo Dimaria, tendiéndole uno de los pescados que tenían por cena aquella noche. Natsu apartó la mirada del fuego y se encontró con sus ojos marrones. Aceptó la comida en silencio y ella, turbada y nerviosa por sus ojos rojos y apagados, se sentó a una distancia prudencial sin añadir nada más. Le observó comer de reojo y contempló cómo se quitaba los guantes, los dejaba a un lado y procedía a desmenuzar la carne del pescado con los dedos, llevándose cada nuevo bocado a la boca con gesto distraído. Era noche cerrada, y la única luz que iluminaba sus rostros procedía de la fogata que habían encendido. Se veía tan poco que, si no sabías nada, creerías que Natsu era alguien normal, que sus manos eran igual a las de cualquier otra persona y que simplemente se encontraba cansado por la jornada mientras comía con educación. Sin embargo, Dimaria sabía la verdad. Y, por ello, cada día le costaba más quitarle el ojo de encima. Se obligaba a hacerse a la idea de que, si después de tantos días, no había hecho nada, no tenía por qué atacarla ahora. Al fin y al cabo, él mismo había accedido a irse con ella. Pero entonces, ¿por qué su actitud? No lograba comprenderlo, ni siquiera por sus gestos, pues estos se habían convertido en una máscara sin emoción permanente. ¿De verdad ese chico que había visto gritar a lo lejos mientras lanzaba soldados por los aires era el mismo hombre que estaba sentado a su lado? Costaba creerlo, y cada día que pasaba el recuerdo se hacía tan difuso que a veces se preguntaba si no había sido solo producto de su imaginación. ¿En qué piensas? Se atrevió a preguntar al fin, cansada ya de ese silencio pesado y de su propia cobardía. Era una de los 12 escudos, ella valía mucho más que eso. Natsu dio un ligero respingo, sorprendido porque le dirigiese la palabra tan de improviso. La miró de reojo un breve segundo antes de volver a anclar sus ojos en las llamas. Se suponía que ese era su elemento, pero ahora le daba miedo probar siquiera encender una simple rama. No sabía si sería capaz de controlar sus propios poderes, ni si estos seguían siendo los mismos de antes. Y, la verdad, prefería no averiguarlo. Suficientes cambios tenía ya sobre los hombros. No soportaría descubrir que había perdido algo tan íntimo como su propia magia. En todo y en nada a la vez, supongo, murmuró a media voz, hundiendo la barbilla en el pecho y ocultando la boca bajo la bufanda. Esa prenda era lo único que conservaba de su antiguo y más reciente yo.
La olió sin ser consciente de lo que hacía, y su olor le transportó por un momento de regreso al gremio. Si se esforzaba, todavía podía distinguir el ligero y tenue aroma al jabón que usaba Lucky para lavarla cada vez que conseguía que se la quitara con la ayuda de Abby. Sonrió ante el recuerdo. Por mucho que se quejara en esas ocasiones, siempre se acababa divirtiendo por la pequeña riña. Hundió los hombros en cuanto las risas dejaron de resonar en sus oídos. Aquellos días de ingenuidad habían quedado atrás, y tenía claro que jamás los iba a volver a recuperar, no mientras siguiera teniendo esas manos teñidas de maldiciones. Estúpido hermano, ¿de verdad no había otra forma de traerme de vuelta? Se lamentó para sí, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Di María le miró confundida, sin saber de qué estaba hablando. Le vio enredándose los dedos en el pelo con gesto abatido, destrozado, y por un momento dejó de verle como el Eterías que sabía que era para verlo como un simple hombre atormentado que no sabía cómo seguir adelante. ¿De verdad tú y el emperador nacisteis hace 400 años? Susurró con cierta inseguridad, dividida entre el miedo a enojarlo y la curiosidad que la invadía. Su Majestad nunca había negado su origen ni edad, aunque apenas la mencionaba aun si se lo preguntaran, por lo que le costaba creer que de verdad fuese cierto. Natsu tardó un momento en contestar, tanto que Di María temió que no lo hiciera. Sin embargo, y para su sorpresa, les escuchó hablar en voz baja, como si estuviera hablando solo más que contestando a su pregunta. Es cierto, admitió, y se le formó un nudo en el estómago en el acto. Con un suspiro, se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas, perdiendo la mirada en el suelo. Nuestra época fue una donde la magia apenas se dominaba y los dragones eran bastante visibles en el día a día, comenzó, hablando desde el recuerdo. Las imágenes se sucedían una tras otra en su cabeza y, aunque sabía que él mismo las había vivido, le resultaban ajenas. Una parte de él seguía negándose a aceptar todo aquello. ¿Y cómo acabaste? No se atrevió a acabar la pregunta. ¿Siendo un demonio? Completó él, sin tapujos. Una risa amarga surgió de sus labios antes de morir en otro suspiro cansado. Morí, y mi hermano no tuvo fuerzas para aceptarlo. Quiso revivirme, y para ello intentó de todo, hasta acabar maldito y con una inmortalidad que le llevó a la locura. Estando en semejante estado, quiso morir, y entre varios experimentos creó a los que ahora se les conoce como los demonios del libro de Seref. En su último intento, utilizó mi cuerpo, y surgió End. La última palabra silenció el bosque, y a Di María le recorrió un escalofrío por toda la columna. Lo había dicho con tanta naturalidad, era como si no le importase, como si no estuviera hablando del Eterías más poderoso, de él mismo. De pronto, una duda surgió en su cabeza. ¿Entonces no eres él? Preguntó, confundida. Quería entenderlo, aunque no sabía el por qué. Simplemente sentía que debía animarlo, que necesitaba ese gesto de apoyo y una segunda oportunidad. Y, para su sorpresa, algo dentro de ella quería dársela. No somos dos seres distintos compartiendo cuerpo, si eso es lo que preguntas. No hay dos conciencias ni nada por el estilo. Creo, hizo una pausa, y a ella le pareció ver que fruncía el ceño, como si se concentrara. Creo que justo después de revivirme no recordaba nada sobre mi anterior identidad, aunque no estoy muy seguro, está todo muy difuso. Supongo que la cantidad de Eternano que tenía en el cuerpo me causó amnesia durante una buena temporada, dejando en su lugar a una cosa que solo vivía a base de instinto, hasta que poco a poco volví a ser yo mismo, más o menos. ¿A qué te refieres? Ahora sí que estaba intrigada. Esa historia no era para nada como se la había imaginado. Natsu se encogió de hombros, indiferente, como si no le importara lo que estaba contando o careciera de importancia. Llegó un punto en el que me separé de Seref de nuevo. Él me había creado para matarlo, al fin y al cabo, pero yo no era más que un crío que apenas entendía lo que estaba pasando y que no controlaba lo que llevaba dentro. Era peligroso, no tanto para Seref como para mí mismo y para el resto del mundo. En ese entonces recuerdo que el estado de mi hermano todavía era estable, en parte. Le costaba, pero podía controlarse. Y creamos tártaros. ¿Tártaros? Repitió Di María. No le sonaba de nada, aunque debía reconocer que el nombre guardaba fuerza. Sentía que tenía los pelos de punta a causa del relato. Cierto, los que sois de fuera dudo que lo sepáis, fue un gremio compuesto solo de demonios. Y yo fui su maestro. ¿Pero no decías que eras un niño? ¿Cómo es eso posible? ¿Y qué ha ocurrido con ese gremio? Cuestionó, sin apenas detenerse entre pregunta y pregunta. ¿Un gremio lleno de demonios? ¿Quién era en realidad Natsu? Fue derrotado por Fairy Tail hace relativamente poco, contestó.
Y por el tono de voz estaba claro que no se incluía a sí mismo en esa oración. Con respecto a la primera pregunta, ese es el motivo de que dijera que volví a ser yo mismo, aunque no del todo. Durante el tiempo en el que los instintos primarios de End estuvieron en su máximo apogeo, mi cerebro actuó como una esponja de todo lo que veía, madurando a una velocidad demasiado temprana. Fue en parte la razón por la que volví a ser consciente de lo que hacía. ¿Y ahora? Natsu la miró confundido. ¿Eres consciente de lo que haces? Ante la pregunta, Natsu sonrió de manera peligrosa y espeluznante. Créeme, de haber perdido la razón no estaríamos teniendo esta conversación, ni ninguna otra, le aseguró con voz grave, y Di María tragó saliva con esfuerzo. Al ver su miedo, Natsu ablandó la mirada y sonrió, esta vez con comprensión. Tranquila, no voy a hacerte nada. No he vuelto a usar magia desde que maté a Seraph, y dudo que vuelva a hacerlo algún día. Di María parpadeó, sorprendida. Aquello sí que no se lo esperaba. ¿Por qué no? Preguntó, alarmada. Para un mago no usar magia era lo mismo que no poder caminar. Formaba parte de uno mismo, y reprimirlo era como si te amputaran un brazo o una pierna. Es mejor así, declaró, no sin cierto pesar. No confío en lo que pueda pasar de dar rienda suelta a lo que tengo dentro. Ahora mismo desconozco si poseo maldiciones, magia, o ambas. Y no voy a arriesgar la vida de lo que me rodea por saciar mi curiosidad. Aunque siendo sincero, prefiero no saberlo. Ni siquiera sé quién o qué soy en este momento, finalizó, contemplando sus manos con tristeza, todavía desnudas. Los guantes seguían depositados a un lado. Di María también las miró. Parecía que las había sumergido en tinta negra y, aunque ahora el resto del brazo se encontraba oculto bajo vendas y ropa, con una sola vez había bastado para que recordara con total detalle la forma en la que un patrón de líneas y curvas negras le subían por el brazo hasta el codo, continuando en menor medida por el antebrazo y desapareciendo tras la curvatura de los hombros. La oscuridad de la noche impedía verlo, pero un patrón parecido le surcaba media cara, el lado izquierdo para ser más exactos, atravesándole el ojo izquierdo como si fuera una cicatriz negra que se perdía en la mejilla. Si ya con eso no era suficiente para darse cuenta de que no era del todo humano, sus ojos intimidantes, rojos y sin aparente final, te sacaban de dudas. Y aún así, sin pensar demasiado en lo que hacía, se levantó de su sitio y se sentó justo a su lado, rozándose las rodillas y los codos. Natsu la miró sorprendido y confuso, sin entender qué era lo que pretendía, pero Di María no hizo caso y, en un impulso, le apoyó una mano en la espalda y otra en la rodilla en un gesto consolador. Álvarez es un buen sitio para descubrirlo, dijo en voz baja, sintiendo que su corazón se le iba a salir del pecho de un momento a otro. Tal vez no hoy, ni mañana, pero algún día sabrás la respuesta a tu pregunta. Puedes ser alguien completamente nuevo si quieres, allí nadie te conoce. Empieza de cero, no hay nada de malo en ello. Natsu no pudo contestar al principio, y solo consiguió volverse hacia ella con sorpresa e incredulidad. La escrutó con la mirada hasta lograr ponerla nerviosa y, cuando habló, lo hizo en apenas un susurro contenido. ¿No me tienes miedo? Un poco, reconoció. No tenía sentido mentir sobre algo tan evidente, pero comienza a quedarme claro que no eres como tú mismo insistes en que te vea. Necesitas ayuda, y quiero dártela. Además, no resulta creíble que un tipo tan amargado como lo estás tú sea el verdadero End de los rumores, bromeó, intentando quitarle hierro al asunto. Un extraño brillo surgió en los ojos de Natsu, y por un momento sus ojos se cristalizaron en un tono jade bajo la luz de las llamas. Sin pensar, la abrazó con fuerza. Gracias, masculló, con voz contenida. Estaba haciendo esfuerzos titánicos por no llorar y descargar toda la angustia que había estado acumulando desde que Seraph murió en sus brazos. De verdad, gracias. No, no es nada, articuló ella a duras penas. No se había esperado algo así, y no sabía cómo actuar. Sin embargo, tras ver que pasaban los segundos y él no se apartaba, contuvo un suspiro, intentó tragarse el miedo, y le devolvió el abrazo, acariciándole la espalda. Su nariz se inundó con el olor a ceniza que desprendía. Transmitía calor y fue entonces cuando supo en verdad que Natsu no era para nada el demonio que todos creían que era. Y estaba decidida a demostrarlo, incluso a él mismo. Este abrazo te costará el trono, masculló ella al cabo de un rato. Una ronca carcajada resonó en su oído y sintió cómo se le erizaba la piel. Buen intento, pero las condiciones no eran esas, declaró, separándose por fin de ella. Por primera vez en días, volvió a verle sonreír. Y para su consternación, le quedaba malditamente bien. Al final cederás, prometió Di María, cruzándose de brazos e intentando ignorar su nueva faceta.
Ya veremos. Y, para el aumento de su mal humor, Natsu volvió a reír.